La clase pasada estábamos viendo las diferencias entre la ética y la moral, pero para que podamos entender un poquito mejor lo que es la ética y todo lo que conlleva, les dije que íbamos a ver los distintos sentidos de la raíz griega ethos, que es de donde se forma la palabra ética. Ajá. Generalmente todas estas palabras griegas tenían en su origen una multiplicidad de significados, es decir, eran palabras ricas en sentidos, eran palabras multívocas, o sea, significaban tenían más de un sentido. Ajá. Algunos de estos sentidos los explica la filósofa Juliana González Valenzuela en sus libros El etos, destino del hombre y El poder de Eros. Y los vamos a ir explicando cada uno y de cada uno vamos a ir haciendo unas actividades. Ajá. El primer sentido es el etos como una morada, refugio o guarida. El segundo sentido es el etos como hábito o costumbre. El tercer sentido es el etos como carácter o modo de ser. Cuarto sentido, el etos como una actitud o una disposición. Quinto sentido, el etos como una segunda naturaleza. Y el sexto sentido, el etos como destino, daimon o eudaimonía. Ajá. Vamos al primer sentido, que es el etos como morada, refugio o guarida. En un primer sentido, en su significado más arcaico, o sea, el más viejito, el más original, el etos se refería a una morada, un refugio o una guarida que se habitaba, ajá, que era habitada por los animales y que era donde los animales se resguardaban, se protegían de la intemperie, del peligro. Era el lugar en el que los animales ellos habitaban, ajá. Pero después este etos como morada, refugio o guarida se fue aplicando al ámbito humano como un lugar de resguardo, de refugio o de protección para el ser humano. Pero este lugar es un lugar interior, es decir, no se refiere a un espacio fuera de mí, sino más bien a una morada, a un lugar interior que yo puedo habitar, ajá. Y este lugar es un espacio vital seguro, es decir, este lugar que está dentro de mí de alguna forma me puede proporcionar seguridad y estabilidad ante las distintas situaciones que yo voy enfrentando en la vida. Ajá. Este primer sentido también se los acomodé, les doy a escoger cuál de los dos quieren copiar, si o así como un o en esta estructura. Es una morada interior, un espacio vital que se habita, que nos proporciona refugio, resguardo, protección, que nos ayuda a buscar el sentido, que nos proporciona una seguridad y estabilidad a lo largo de nuestra vida, y es como que ese espacio interior de reflexión, tranquilidad o protección. Es decir, este etos como morada, refugio, guarida es el lugar interno que cada uno de nosotros tiene y al cual de alguna forma podemos recurrir cuando nos sentimos ante una situación difícil en la vida. Ajá. Es decir, cada uno de nosotros tiene dentro de sí ese espacio para poder protegerse, para poder resguardarse, para poder apartarse, para poder reflexionar, para poder tranquilizarse. Ajá. Generalmente recurrimos a este etos en las situaciones complicadas de la vida o en las situaciones que de alguna forma como que nos desestabilizan. Entonces, más allá de buscar esa tranquilidad a lo mejor en el juego o en ir a ver a los amigos o en tomar alcohol o drogas o en ponerme la música fuerte para distraerme o ponerme a revisar las redes sociales y que todo eso de alguna forma me distrae de lo que yo, de lo que yo tengo, de lo que estoy viviendo. A lo que nos invita este etos es precisamente a que recurramos a nosotros mismos, ajá, que sepamos que dentro de nosotros existe este lugar en el cual nosotros nos podemos refugiar, nos podemos tranquilizar, nos podemos estabilizar, nos podemos proporcionar paz, nos podemos a lo mejor sentir un poquito solos con nosotros mismos para poder de alguna forma tranquilizarnos o reflexionar algo que estemos haciendo, ajá, o algo que nos haya pasado. La primera actividad para este etos como refugio, como morada, habitación o guarida, es precisamente escribir, bueno, van a copiar ya sea o
Aquí por eso les fui poniendo los numeritos. Yo les voy a mandar las 2 fotos. Número 1, etos morada refugio guarida. Ya sea que copien todo esto o que lo copien así, como ustedes mejor lo entiendan. Después de que lo copien, la actividad que van a hacer es precisamente escribir en qué situaciones ustedes han recurrido a este etos, han recurrido a este encontrarme conmigo mismo, a este buscar dentro de mí esa seguridad o esa tranquilidad o eh, esa protección que yo mismo me puedo brindar, más allá de a lo mejor encontrarlo en alcohol, en drogas, en distracciones, en redes sociales, que yo lo busque dentro de mí, Les voy a poner algunos ejemplos, Por ejemplo, en mi caso, yo lo hago cuando me siento confundida, es decir, me aparto para de alguna forma estar conmigo, para pensar, para reflexionar, para a lo mejor algunas veces no reflexiono, a lo mejor nada más simplemente me aparto para sentirme tranquila, para tratar de tranquilizarme yo. Por ejemplo, yo lo hago cuando me siento confundida o cuando me siento muy triste o muy ansiosa. Trato de buscar dentro de mí esa tranquilidad, esa paz, ese confort. Cuando estoy enojada o cuando discutí con alguien, también trato de buscar ese espacio, porque generalmente eh, eso nos sirve para que a lo mejor nosotros reflexionemos las cosas, reflexionemos si lo que hice está bien, si lo que hicimos está bien, si podríamos actuar diferente, cómo podríamos arreglar las cosas, o por ejemplo cuando estamos tristes o ansiosos, a lo mejor podernos nosotros mismos dar un poquito de tranquilidad o de paz. También recurro a ese etos, a ese etos guarida, cuando algún ser querido fallece, que a veces pues de alguna forma, al ser el etos también un espacio para tratar de encontrarle sentido a lo que nos sucede, pues también es en estas situaciones es que podemos recurrir. También cuando tenemos, o en mi caso, cuando tengo que tomar alguna decisión y no estoy segura, también es como un espacio de reflexión. Y generalmente también esto se puede hacer antes de dormir, cuando ya estamos así como que en silencio, obviamente sin distracciones de televisión, de celular, de personas, de nada, porque a lo mejor eso nos puede ayudar más a poder estar con nosotros mismos. Entonces ustedes van a hacer más o menos así, ya después de copiar estos, lo de morado, ustedes van a hacer más o menos así, lo van a enumerar, perdón, y van a poner al menos unas 3 situaciones, ¿sale? O si les salen 4, 5, 6, las que les salgan, ¿en qué situaciones ustedes han recurrido a este etos? Ahora, si ustedes nunca lo han hecho, si ustedes más bien lo que hacen es, se salen con los amigos, o se ponen a tomar, o se ponen a jugar, o lo que sea, ¿en qué situaciones podrían recurrir a este etos? Es decir, en lugar de buscar a los amigos, en lugar de ver las redes sociales, en lugar de ponerme a jugar o de distraerme con otras cosas o de tomar sustancias, ¿en qué situaciones podría mejor recurrir a este etos? Es decir, recurrir a mí mismo, recurrir a ese interior, a ese lugar interior que tengo yo y que me puede proporcionar que yo misma, que ese lugar, que yo misma me puedo proporcionar refugio, protección, seguridad, estabilidad o tal vez incluso sentido a lo que me está sucediendo. El segundo sentido del etos es el etos como hábito o costumbre. Cuando hablamos de hábito nos estamos refiriendo a una forma habitual de comportamiento, es decir, lo que nosotros hacemos de manera habitual y que por lo tanto se nos va convirtiendo en una costumbre, en un hábito o una costumbre. Es ese ser constante que yo tengo o que yo soy. Es decir, todas las, bueno, copian o la otra opción es copiarlo así. Ese etos, hábito o costumbre es el comportamiento habitual, es decir, es un modo continuo de comportarme conmigo y de comportarme con los demás. Son aquellos comportamientos o actitudes que hago parte de mi ser. Es decir, lo que yo acostumbro a ser y hacer. ¿Quién soy y qué hago? ¿Qué cosas yo hago? ¿Qué cosas yo soy que ya convertí en un hábito o una costumbre en mí?
A eso se refiere el etos hábito o costumbre. Entonces, ya sea que copien este o que copien este, después de haberlo copiado, órale, después de haberlo copiado, la actividad para es hacer una lista o 2 listas como quieran, hacer una lista de mi etos como hábito costumbre. Por ejemplo, igual lo van a enumerar, etos, hábito, costumbre, y le van a poner allí las cosas, ¿sale? Yo les voy a poner algunos ejemplos. Por ejemplo, si es un hábito que yo salude o que dé los buenos días, si realizo los quehaceres domésticos, si soy responsable con mis estudios, que me enoje fácilmente y que yo también de esta actitud ya haya hecho un hábito, una costumbre, enojarme fácilmente, ayudar a mi mamá si es algo que hago constantemente, si respondo de mala gana también es parte de esos hábitos o costumbres que yo estoy haciendo de mi vida, de mi ser, si soy honesta con las personas, si soy necia, Entonces ustedes van a poner una lista de los hábitos o costumbres que ustedes como personas tienen, y le vamos a poner un asterisquito a todos aquellos hábitos o costumbres que a lo mejor no son tan positivos en mi vida. Por ejemplo, en mi caso es que me enojo fácilmente. Yo voy a poner atención a esto para ir cambiando este hábito. Y lo vamos a ver ahorita cuando veamos otros sentidos del etos, cómo lo puedo hacer. Voy a poner atención a esta actitud que yo tengo, a este hábito que yo tengo de enojarme fácilmente, a este hábito que yo tengo de a veces responder de mala gana o a este hábito que yo tengo de ser muy necia. Ustedes lo van a hacer también con sus propios hábitos o costumbres, tanto por decirlo así, tanto las buenas como las malas, porque nosotros somos eso, lo bueno que hacemos, pero también somos lo malo que hacemos, somos nuestros hábitos y costumbres positivos como nuestros hábitos y costumbres que no son tan positivos, pero esos los podemos cambiar, Luego vamos con el tercer sentido del etos, y que es el etos como carácter o modo de ser, Este etos también significa carácter o modo de ser, es decir, es la marca distintiva que se graba en el propio ser, que yo grabo en mi propio ser y que me da identidad. Es decir, es el modo de ser que yo adquiero a través de la acción constante, pues. Porque bueno, si siempre soy enojona y nada más por un día ya fui alegre, no es que sea alegre, se refiere a la acción constante. Entonces, el etos como nuestro carácter, como nuestro modo de ser, es aquella identidad que yo voy formando a través de las acciones que yo voy realizando. Y es lo que me distingue a mí de otras personas, lo que a cada persona nos distingue de las otras personas, lo que nos hace únicos, lo que nos hace especiales, y eso lo tenemos todos, porque cada quien tenemos nuestra propia forma de ser. A lo mejor todos podemos ser alegres, pero cada quien es alegre a su manera, en ciertas circunstancias, con ciertas personas, de cierta forma. Es decir, el etos como carácter o modo de ser se refiere a ese principio de individuación. Es decir, soy un individuo único. Y principalmente se refiere a que yo puedo configurar mi propio ser. Es decir, al ser yo la persona que configure mi propio ser, entonces esta configuración es susceptible de una transformación a través de la práctica. O sea, que todas las que habíamos visto, por ejemplo, en los ejemplos que yo les ponía, bueno, pongan también lo negativo que son, porque esto, al ser el etos, los hábitos y las costumbres que yo tengo, pero también al ser el etos, el carácter que yo mismo me voy formando, el modo de ser que yo mismo voy haciendo de mí, estas actitudes, estos hábitos, yo los puedo cambiar. Tengo la capacidad de cambiarlos, porque tengo la capacidad de configurar mi propio ser. Yo puedo configurar mi ser como una persona amable, o como una persona respetuosa, o como una persona responsable, y tengo mi propia forma de hacer esto.
también se los puse igual, ya sea que copien este o que lo copien así, prácticamente dice lo mismo. Mi único y propio modo de ser que he formado a través del tiempo con mis acciones. Ajá, es la marca distintiva que nos distingue, lo que nos hace únicos a cada persona. Ajá, es la configuración de mi propio ser y que continuamente puedo transformar. Y es el principio de individuación. Ajá, ya sea que lo copien así o que lo copien así, como ustedes le entiendan, les voy a mandar las dos fotos. La actividad que vamos a hacer para este etos como carácter o modo de ser es la siguiente. Ajá. Otra vez vamos a enumerar, después de haberlo copiado. Número 3, etos como carácter o modo de ser. Y voy a escribir las cosas que a lo mejor son parte de mi propio carácter o de mi propio modo de ser. Ajá, las cosas que me distinguen. Aquí a mí la verdad sí se me hizo como que un poquito difícil poner algunas mías, porque igual así como que pues, no tengo como muchas cosas, como muy distintivas, pero a lo mejor a ustedes sí les sale sí les sale una lista más larga. Ajá. Por ejemplo, en mi caso yo le puse que me gusta compartir lo que tengo con las personas que aprecio. Ajá. Allí en ese sentido sí a lo mejor como que un poquito selectiva con las personas. Ajá. Pero bueno, es parte de mi modo de ser, que me gusta compartir con quienes yo aprecio. Otra cosa que a lo mejor es muy propia de mí es que me gusta sentarme cuando, por ejemplo, vienen los artesanos de otros lados a vender aquí al pueblo, pues a mí me gusta sentarme en las banquetas a preguntarles, a platicar con ellos un ratito y preguntarles palabras. Ajá, si ellos hablan algún otro dialecto, preguntarles palabras, aprender palabras, ajá, y comprarles sus artesanías, obviamente. Y por ejemplo, otra forma así como que tengo muy otro modo de ser que tengo así como que muy característico en mí es que soy muy necia e insistente con las personas que me importan. A veces al grado de que incluso cuando ya me dijeron déjame en paz, o que cuando ya me dijeron a ver, ahorita no me hables, o que cuando ya me dijeron a ver, las cosas no son así, yo sigo de necia e insistente. Y esto es también un modo de ser mío, un modo de ser que yo he configurado porque es algo que he hecho constantemente, que he hecho a lo largo. Pero como lo veíamos en el etos, precisamente como lo vemos en este etos carácter, es algo que yo también puedo transformar. Es decir, esta actitud que a lo mejor no es tan positiva en mí, es algo que yo también puedo transformar. Ajá. Entonces, vamos con el cuarto sentido del etos como actitud o disposición. Cuando hablamos del etos y que lo entendemos como una actitud o una disposición, se refiere a mi forma de estar ante el mundo y ante los otros. Ajá. Es mi forma de relacionarme con otras personas. Ajá. Es mi forma de relación en qué doy, qué recibo, qué doy a los otros, qué recibo de los otros, cómo lo recibo, cómo lo doy. Es mi modo de estar ante, de ser para o de ser con, es decir, es mi modo de ser en relación con, ajá, de estar ante la vida, de ser para mi familia, de ser con las personas, de ser, ajá. Esto también se los puse más o menos así, igual, pueden copiar esta o pueden copiar esta, ajá, por eso les fui poniendo los numeritos para que no se me confundan. El etos como una actitud o como una disposición se refiere a mi forma de relación con la vida, con mi propio ser, con otras personas, con otros seres como plantas y animales, con los objetos y con el medio ambiente, y al mismo tiempo es mi actitud ante todo esto. Ajá. Entonces el etos es esa actitud que yo tengo para con los demás y para con lo demás, incluyéndome a mí misma, ajá, a mí mismo. ¿Qué es lo que vamos a hacer en este apartado? Ya después de que copien, al que le entiendan más, a este o a cualquiera de los dos que copien, después de copiarlo van a poner otra vez etos, actitud o disposición, y me van a poner aquí las actitudes que tengo, una lista de actitudes que tengo, por ejemplo, conmigo mismo, ajá, con otras personas, con otros seres, como plantas y animales, con el medio ambiente, con los objetos, la actitud que tengo ante la vida. Por ejemplo, ¿cómo soy yo conmigo mismo? Me quiero, me cuido, me insulto, me digo gorda, me digo fea, me digo tonta,
o me digo, bueno, pues estoy gorda y no estoy muy bonita, pero estoy sana y estoy completa y soy independiente, si como bien, si duermo bien, si me desvelo, qué actitudes tengo conmigo mismo. E igual, las que ustedes pongan y que vean que son a lo mejor un poquito más negativas, les van a poner igual a lo mejor el asterisquito, porque recuerden que al ser también el etos, nuestro modo de ser es algo que podemos cambiar. Ajá. Por ejemplo, si yo aquí entre actitudes conmigo mismo yo le pongo que constantemente me digo tonta, es algo que yo puedo modificar. Si yo aquí en actitudes conmigo misma le escribo que me desvelo mucho, es algo que yo también puedo modificar. Ajá. Ahora, ¿cómo son mis actitudes con otras personas? Soy empática, soy respetuosa, soy honesta, soy enojona, soy grosera. Ajá. Y a las que sean actitudes, por decirlo así, negativas, también les vamos a poner un asterisquito porque son en las que vamos a poner atención para poderlas cambiar. Ajá. ¿Cómo es mi actitud con otros seres? Aquí, para quienes estuvieron en la clase presencial, yo les explicaba, por ejemplo, quienes tienen plantas y mascotas, cómo es su actitud con esas plantas o con esas mascotas. Si yo nomás agarro así como que a mis mascotas nada más como que para apapacharlas y para jugar con ellas, pero no me preocupo de darles de comer a tiempo, no me preocupo cuando están a lo mejor enfermas o me tardo en llevarlas al doctor, no les limpio sus suciedades, no les lavo sus platos, no. También es una actitud que yo estoy teniendo. Ajá. O si mis plantas no las riego, ajá. O si soy de los que, me encuentro una araña en la calle y entonces, aunque no me moleste y aunque nunca nunca me la vaya a volver a encontrar, agarro y araña, la mato. O si yo veo un animalito y que a mí me parece feo, me da asco y digo, guácala, lo mato. Eso también es una actitud, ajá. ¿Cómo es mi actitud con el medio ambiente? Sí, a lo mejor de vez en cuando me voy a una campaña de reforestación, sí, a lo mejor nunca voy a campañas de reforestación, pero a lo mejor no soy de los que compran tantos empaques, sí, a lo mejor separo mi basura o no la separo, si hago composta o no, sí respeto a lo mejor el hábitat de otros animales que a lo mejor a mí no me afecta, ajá. Allí vamos a poner tanto las actitudes buenas como las no tan buenas. Y acuérdense, en las no tan buenas le vamos a poner un asterisquito porque es algo en lo que vamos a trabajar. Es un modo de ser que tenemos, pero que podemos reconfigurar, que podemos cambiar. Ajá. ¿Cómo es mi actitud con los objetos? Ajá. Cuido mis cosas, las respeto, las valoro, cuido las cosas de otros, o soy de los que, pues a mí no me costó ese teléfono y entonces agarro y le arranco los cables. Pues como no es mi carro, paso y se me hace fácil patearle el espejo. Pues como no es mi banca, y es aquí de la escuela y yo pago por venir a clases, pues le voy a poner ahí un corazonzote fulano y sutano o una grosería fulano, porque al fin que no es mío. Entonces, ¿cómo es mi actitud incluso con los objetos? Ajá. ¿Cómo es mi actitud también ante la vida? Ajá. ¿Es de agradecimiento? ¿Es de alegría? ¿Es de responsabilidad? ¿O es a lo mejor de miedo? ¿O a lo mejor es de enojo? Ajá. Estoy agradecido con lo que tengo en mi vida, con lo que es mi vida, agradezco mi salud, agradezco mi cuerpo, agradezco la familia, las circunstancias, o soy de los que se la pasa, esto, lo otro, aquello, ajá. Y aquí vamos a poner los dos tipos de actitudes, ajá. Si les sale una lista largota, no importa, o sea, ya acuérdense que siempre les digo que entre más me escriban es mejor, yo les doy más firmas porque veo que están reflexionando más de manera más completa todo esto. Ajá. Entonces, esta va a ser la actividad. Ajá. ¿Cómo son las actitudes conmigo mismo, con otras personas, con otros seres, con el medio ambiente, con objetos y ante la vida? Ajá. Incluso a lo mejor hasta ante mi propio país. Ajá. Si le entro a la corrupción, si discrimino, bueno, con que pongan estas ya, ¿va? Luego, el quinto sentido del etos es el etos como una segunda naturaleza. Ajá. Entendido en el siguiente sentido, que la primera naturaleza que nosotros tenemos es la naturaleza física o biológica, es decir, el cuerpo que a mí me fue dado, el cuerpo que me tocó. Ajá.
mis genes, lo que yo no escogí, mi sexo, mi color de piel, mi complexión, toda mi fisiología, es la primer naturaleza, y esa yo, o sea, ya me fue dada, no la puedo cambiar, esa ya se me dio. Pero el etos, entendido como una segunda naturaleza, se refiere a lo que yo puedo crear, precisamente a este etos, modo de ser, que es la configuración de mi propio ser y que continuamente puedo transformar. Entonces, este etos como una segunda naturaleza es la naturaleza espiritual en contraposición de la naturaleza biológica o física. Es decir, es la naturaleza que yo creo a través de mi propia acción, a través de una actividad permanente. Es la naturaleza libre, es la naturaleza de creación libre, el constante renovarme, el emerger de mí mismo, se entiende como un arte o una obra de un esfuerzo continuado, es la autocreación, es decir, yo me creo a mí mismo, yo creo en el sentido de crear, pues, al ser que yo quiero ser, y esto hace referencia a nuestra capacidad de elevación y de trascendencia, de ser mejor, de ser mejores personas, de ser mejores seres. Es una creación ética y un modo libre de ser. Van a copiar o si le entienden, también se los puse de esta forma. Igual, acuérdense, va numerado, ¿sale? El etos como una naturaleza espiritual que yo mismo creo a través de mis acciones. El etos como una autocreación, es decir, yo me creo. Yo me renuevo y de forma libre. Es la creación ética de mi propio ser, es decir, es mi ímpetu de ascenso, mis ganas de ser mejor, de elevarme, de constantemente superarme. Y esto únicamente se puede lograr, no mágicamente, obviamente si yo soy bien enojona y no mágicamente voy a decir, bueno, es que ya no voy a ser enojona, ya de aquí para mañana ya no voy a ser enojona. No, para eso se requiere de un esfuerzo y un trabajo continuo de mi ser, para que yo pueda seguir configurando esta segunda naturaleza, este carácter, este modo de ser, este hábito, esta costumbre, yo debo de trabajar constantemente, debo de tener disciplina, debo de tener perseverancia. Si yo 7 días a la semana soy 6 días a la semana soy bien enojona, bien rezongona, bien grosera, y un día me porté bien, y un día fui amable, y un día contesté bien, eso no quiere decir que yo ya sea así. No, yo voy a hacer lo que constantemente soy, no lo que de vez en cuando soy. Y si yo quiero cambiar, si yo quiero crear, si yo quiero ascender y si yo quiero ser mejor, debo de trabajar continuamente, debo de trabajar con disciplina y con perseverancia. ¿Qué es lo que vamos a hacer en este apartado? Ya después de que copien se los voy a mandar por el chat. La actividad después de copiarlo va a ser igual, van a enumerar número 5 etos como segunda naturaleza, es decir, la naturaleza que se refiere a la autocreación y a la tendencia o ímpetu de ascenso, es decir, a ser mejor. ¿Qué es hacia lo que yo puedo, qué es hacia lo que yo tiendo? Por ejemplo, en mi caso, debo de ser más paciente, voy a trabajar, es decir, ¿aquí en qué voy a trabajar? Voy a trabajar en ser más paciente, en ser menos necia, en ser más agradecida. Agradecida aquí, bueno, en mi caso no es con las personas, yo con las personas soy agradecida, a veces es una cuestión más personal. A lo mejor más respetuosa, conmigo mismo, con las personas, en el sentido de que yo a veces soy rezongona. A lo mejor ser más responsable, porque por ejemplo en mi caso yo soy muy floja para levantarme. Y otra cosa, por ejemplo, ayudar a otras personas, porque por ejemplo aquí en mi caso yo soy muy, a lo mejor muy cerrado, muy selectiva en mi círculo de personas que quiero, entonces a lo mejor yo aspiro también a poder ayudar a otras personas y no nada más a quienes estén más cerca de mí. Entonces esto es lo que vamos a hacer en esta actividad. ¿En qué es en lo que van a hacer? ¿En qué van a trabajar ustedes? ¿En qué quieren mejorar? ¿Qué quieren hacer? ¿Qué quieren o qué pueden trabajar para ser mejores? Y por último tenemos el sexto sentido, que es el etos como destino, daimon o eudaimonía.
Cuando hablamos de destino nos estamos refiriendo a algo necesario, pero si nosotros tomamos en cuenta que el etos se refiere a la libre creación, hay como que una contradicción entre libertad y destino, porque en el destino, bueno, no hay libertad y la libertad es precisamente lo opuesto a un destino que ya es como marcado. Pero aún así, el etos como el destino del ser humano se refiere precisamente a que esta creación libre que yo tengo es un destino. Toda mi vida voy a estarme creando, toda mi vida voy a estarme formando. Ajá. El etos como daimon se refiere a que, bueno, el daimon se entiende como una especie de demonio, de dios o de semidios, de demonio no en el sentido católico que nosotros lo conocemos como el diablo o algo así, no, sino como una especie de dios, de semidios o de ser intermedio entre dioses y hombres y que de alguna forma permite al ser humano acceder como que a la divinidad. Ajá. Entonces, cuando hablamos de daimon, se refiere a una especie de divinidad o fuerza natural que habita en nosotros mismos, dentro de nosotros, y es como una voz interior que nos marca el sentido del bien y del mal. Ajá. Entonces, eh, el etos como daimon se refiere precisamente a este sentido. Ajá. Y por último, esta voz de la conciencia que busca hacer coincidir nuestra vida ética con la felicidad. Esto también se los puse, a lo mejor aquí sí va a estar un poquito más fácil entenderlo así, el etos en estos tres sentidos. Ajá. El etos como destino, que es mi destino formar mi propio ser a través de las actitudes y la acción de manera libre toda mi vida. El etos como daimon, como aquella voz, o como demonio, como aquella voz interior que nos marca el sentido del bien y del mal, es decir, es esa voz o ese ser interior que nos dice no al mal. Ajá. Cuando estoy a punto de hacer algo, cuando yo hice algo, es esta voz que yo puedo escuchar y que de alguna forma me va a poder indicar cuando yo estoy actuando mal o cuando estoy a punto de actuar mal. Y al ser el destino y al ser el etos un destino y una voz que yo siempre debo de estar escuchando, y el etos una forma de ser que yo siempre debo de estar formando, esto nos lleva a la eudaimonía, que de manera muy general se traduce como felicidad, de manera muy general porque tiene sus matices también. Y es más o menos, se refiere más o menos a la coincidencia entre mi vida ética con este etos. Ajá. Es decir, que yo escuche esta voz, que yo reconfigure mi ser a través de esta voz, a través de lo que yo sé que está bien y que está mal. Cuando nosotros tenemos todos estos sentidos del etos, entonces de las características que yo les estaba poniendo de la ética, les decía, bueno, vamos a ver al último, la última característica que vimos. Ajá. La ética, al llevar en sí la multivocidad del etos, es decir, todos estos sentidos que vimos, al llevar en la ética todos estos sentidos, de alguna forma lleva en sí misma la polaridad de la interioridad que se refiere a mí y de la exterioridad que se refiere a los otros. Ajá. Eh, el aplicar este etos hacia mí y hacia los demás, el cómo soy conmigo, el cómo soy con los demás, el hacer una coincidencia. Ajá. Del último etos, ya no vamos a hacer actividad, nada más, ya con que lo entiendan, ya. Ajá. Entonces, bueno, hasta ahí le vamos a dejar en lo que es esta clase, y si tienen dudas me escriben, por favor, si alguna palabra